¿Qué tal? Yo soy Skachipá. Hoy vamos a hablar de los potenciales de membrana y de qué dependen estos y cómo se modifican. Si nosotros tenemos un recipiente con 2 litros de agua y lo dividimos en partes iguales por una membrana semipermeable al agua de la glucosa, vamos a obtener 2 compartimientos de 1 litro de agua cada uno. A su vez, si nosotros agregamos un mol de glucosa en uno de esos compartimentos, ese compartimento va a tener una concentración 1 molar de glucosa. En el otro compartimento, la concentración va a ser obviamente 0 molar de glucosa. Gracias a la agitación térmica, la glucosa va a difundir del primer compartimento hacia el segundo compartimento. Si nosotros dejamos que la glucosa difunda por un tiempo, vamos a observar que la concentración en el primer compartimento disminuyó, por ejemplo, a una concentración de 0,75 molar de glucosa y en el segundo compartimento la concentración de glucosa aumentó a 0,25 molar. Estos cambios de concentraciones va a hacer que la difusión de glucosa del primer compartimento disminuya y que a su vez aparezca una difusión de glucosa del segundo compartimento hacia el primer compartimento, haciendo esto que disminuya el flujo neto de glucosa. Si nosotros dejamos que continúe la difusión por un tiempo determinado, vamos a observar que los niveles de glucosa en ambos compartimentos se van a igualar en una concentración de 0,5 molar de glucosa, haciendo que la difusión del primer compartimento hacia el segundo compartimento sea igual a la difusión del segundo compartimento hacia el primer compartimento, haciendo que el flujo neto de glucosa sea igual a cero. Esto está definido por la ley de Fick, que lo que dice esta ley es que el flujo neto de difusión es directamente proporcional a un coeficiente de difusión determinado por el solutos y el medio en cual se tiene que difundir este soluto, por el área de difusión y por la diferencia de concentraciones entre ambos puntos, sobre o inversamente proporcional a la distancia que hay entre los puntos en los cuales se midió la concentración. Si nosotros consideramos que el coeficiente de difusión depende principalmente del coeficiente de difusión de la membrana y despreciamos el coeficiente de difusión del soluto en su solvente, y a su vez consideramos que la diferencia de concentraciones entre ambos puntos es constante, ya que el ancho de la membrana semipermeable es constante, nos queda que el flujo neto de difusión es igual al coeficiente de permeabilidad por el área de difusión por la diferencia de concentraciones entre ambos puntos. Bueno, pero ¿qué sucede si en vez de agregar glucosa agregamos potasio que tiene cargas eléctricas? Bueno, sucede lo mismo químicamente, pero con el agregado de la parte eléctrica. Químicamente tenemos una diferencia de concentración que hace que el potasio, en este caso, vaya del compartimiento de mayor concentración al compartimiento de menor concentración. Eso genera un flujo de iones. Pero en este caso, como esos iones tienen carga eléctrica, tienen valencia, y si nosotros nos basamos en la ley de Ohms, en la ecuación de Ohms, que nos dice que si nosotros tenemos una corriente eléctrica que está atravesando una resistencia, nosotros vamos a tener una diferencia de potencial eléctrico entre ambos lados de la membrana. Y de esta forma es como se genera el potencial de membrana.
Esto fue estudiado por Nernst y de ahí se generó la ecuación de Nernst, que nos dice que la diferencia de potencial eléctrico es igual a una constante por el logaritmo natural de la relación de las concentraciones de los iones, en este caso de potasio, entre ambos lados de la membrana. Otra forma de ver la utilidad de la ecuación de Nernst es que sirve para calcular el potencial de equilibrio para un ion determinado. O sea, es la magnitud del potencial que tengo que aplicar a ambos lados de la membrana para que el flujo de ese ion sea igual a cero. Bueno, pero ¿qué sucede si en vez de tener un solo ion dentro de la célula, tenemos dos o tres o más iones, como pasa normalmente? Bueno, si nosotros tenemos más iones y, por ejemplo, la permeabilidad al potasio es mucho más alta que las permeabilidades a los otros iones, yo voy a poder utilizar la fórmula de ecuación de equilibrio del potasio. Y si, por ejemplo, la permeabilidad al sodio es mucho más alta que las otras permeabilidades, yo voy a utilizar la ecuación de equilibrio del sodio. Pasaría algo similar con el cloro, con el calcio o con cualquier otro ion. Pero muchas veces sucede que, por ejemplo, aumentan dos permeabilidades y no es que una aumenta más que la otra o que yo puedo despreciar las otras permeabilidades. En este caso, yo voy a utilizar la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, en los cuales, como podemos ver, en su fórmula contiene las concentraciones de los iones que yo voy a utilizar tanto adentro de la célula como fuera de la célula y de las permeabilidades de dicho ion, que sirven para ponderar esas concentraciones. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.